En el instante en que estiré la mano hacia el picaporte, una mano se cerró alrededor de mi brazo y la puerta se cerró con un clic detrás de mí. «Espera», dijo la mesera en voz baja. Me volví ya pidiendo disculpas. «Solo olvidé mi celular. Voy rapidito». No respondió. Pasó a mi lado, deslizó el seguro en su lugar y apoyó la espalda contra la puerta como si estuviera conteniendo algo del otro lado. Su respiración era irregular. Sus dedos temblaban mientras los presionaba contra la madera. «Me llamo Nuria», dijo. «Por favor, escúchame». Me sentí tonta ahí, parada con el bolso al hombro, el abrigo a medio poner. «Ya es tarde», dije. «No quiero ser un estorbo». Sus ojos se alzaron hacia los míos. Estaban húmedos, pero firmes. «Prométeme que no te vas a desmayar». Las palabras cayeron mal. Demasiado cuidadosas. Demasiado ensayadas. «Estoy bien», dije, aunque la cabeza aún me daba vueltas. «Ha sido una noche larga». Se inclinó más cerca, bajando la voz, hasta que fue casi un susurro. «Sé que estás cansada. Sé que todos te lo repiten. Pero esto no es por eso». Entonces dijo el nombre de mi hijo. «Ciro». La boca se me secó. «¿Por qué mencionas su nombre?» Nuria tragó saliva. «Porque vi lo que hizo después de que te levantaste. Algo se movió en mi pecho». No era miedo todavía. Era reconocimiento. La sensación de que una línea se había cruzado. Y ya no había forma de fingir lo contrario. Yo soy Adela Zárate. Tengo 71 años. He sido dueña de negocios, he firmado contratos, enterré a un esposo y crié a un hijo sola. No me asusto fácilmente. Pero la forma en que Nuria dijo el nombre de mi hijo me aflojó las rodillas. «Olvidé mi celular», dije de nuevo con más firmeza esta vez, como si repetir pudiera restaurar el orden. «Eso es todo». Ella negó con la cabeza. «Está en la mesa. Te lo traigo. Pero primero necesitas ver algo. No tengo tiempo para...» «Sí tienes», dijo. Su voz se quebró, luego se estabilizó. «Y lo siento por lo que estoy a punto de mostrarte». Hizo un gesto hacia el pasillo angosto detrás del salón comedor. «Por favor, solo ven conmigo». Miré más allá de ella al restaurante vacío. Sillas apiladas, luces atenuadas. El lugar se sentía hueco, como si todos ya hubieran decidido que la noche había terminado. El seguro en la puerta volvió a llamar mi atención. «Me encerraste», dije. «Los encerré a ellos», replicó. «El gerente ya se fue. Si regresa y ve lo que te voy a mostrar, lo borrará». Borrar que Nuria no respondió. Se dio la vuelta y caminó por el pasillo confiando en que la seguiría. Lo hice. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si mi cuerpo ya supiera algo que mi mente aún no aceptaba. Al final del pasillo se detuvo frente a una habitación pequeña. Abrió la puerta lo justo para que nos coláramos adentro y la cerró de nuevo. Un monitor pequeño brillaba en la esquina. Mi celular estaba debajo boca abajo. Nuria no me lo entregó. En cambio alcanzó la pantalla. «Esto es de hace unos minutos», dijo suavemente. «De la cámara sobre tu mesa». Giró el monitor hacia mí. Y mientras la imagen cobraba vida con un parpadeo, entendí que lo que había venido a buscar ya no importaba. Ya había decidido que la noche había terminado antes de que llegara el postre. Ciro se recostó en su silla con los dedos entrelazados, observándome como lo había hecho toda la noche. En silencio, con cuidado, como si estuviera vigilando algo que podría volcarse si apartaba la mirada. Violeta estaba a su lado con una sonrisa suave y paciente, del tipo que usa la gente cuando quiere parecer amable, sin revelar nada. «Te ves cansada, mamá», dijo Ciro. «Has estado forzándote otra vez». «Estoy bien», dije levantando mi copa. «Ha sido una semana larga», asintió como si eso confirmara algo para él. «Eso es lo que digo. Ya no tienes que demostrar nada». Violeta extendió la mano y tocó mi muñeca. «Solo nos preocupamos. Has dado tanto ya». Su preocupación era pulida.
tranquila, medida, sin voces altas, sin presiones que pudieras señalar y nombrar. Cualquiera que mirara pensaría que era afortunada de tenerlos. Sonreí porque era más fácil que explicar la niebla que presionaba detrás de mis ojos. Mi cabeza se sentía ligera como si no hubiera dormido en días. El salón se inclinó ligeramente cuando me moví en la silla y esperé a que se asentara antes de hablar de nuevo. Tal vez salga un momento, dije. Solo un poco de aire fresco. Ciro ya se estaba levantando. Te acompaño. No es necesario. Dudó, luego se sentó de nuevo. Está bien. Solo no tardes mucho. Afuera la noche se sentía más fresca contra mi piel. Apoyé la mano en la pared de ladrillo y cerré los ojos dejando que mi respiración se calmara. Así se sentía ahora tener 71, me dije. Mi cuerpo recordándome sus límites. Todos decían que era normal. Cuando el mareo cedió, metí la mano en mi bolso. Mi celular no estaba ahí. Lo busqué de nuevo más despacio esta vez. El bolsillo pequeño. El compartimento lateral. Nada. Una opresión se formó en mi pecho aguda e inmediata. Debo haberlo dejado en la mesa. La idea de volver adentro me llenó de una resistencia extraña, como si mi cuerpo se opusiera en silencio. Me dije que no fuera dramática. Era un celular. La gente olvida cosas todo el tiempo. Me volví hacia la puerta. Adentro Ciro y Violeta seguían sentados. Alzaron la vista cuando me vieron regresar. Olvidé mi celular, dije. Ciro sonrió con un destello de alivio cruzando su rostro antes de disimularlo. ¿Ves? Eso es exactamente lo que digo. Tienes demasiado en la cabeza. Lo dejé justo aquí, dije escaneando la mesa. Violeta miró a Ciro. Tal vez no lo trajiste esta noche. Sí lo traje, dije. Lo revisé antes de pedir. Ciro se levantó y alcanzó su saco. «Te ayudo a buscar». No dije más cortante de lo que pretendía. Lo encuentro yo. El celular estaba ahí, boca abajo junto a mi servilleta, exactamente donde lo había dejado. Lo tomé un pequeño torrente de alivio lavándome seguido de algo más frío. Vergüenza, quizás. O la sensación callada de que me observaban demasiado de cerca. «¿Segura que estás bien?», preguntó Violeta. «Parecías un poco inestable antes». Les dije, contesté. «Estoy bien». Ciro me miró a los ojos. «Solo queremos que estés a salvo». Asentí porque discutir se sentía como un esfuerzo demasiado grande. «Me voy a casa». No protestó. Violeta besó mi mejilla ligeramente. «Descansa un poco». Recogí mi abrigo, mi bolso, mi celular. Todo en orden. La noche se sentía sentada de nuevo como cuando te convences de que no hay razón para preocuparte. Di unos pasos hacia la puerta ya pensando en mi cama en el silencio en el sueño. Entonces oí pasos apresurados detrás de mí. «Señora Zárate», dijo una voz joven. «Por favor, espera». Una mano se cerró alrededor de mi brazo. Y la puerta no se abrió. Cuando todos coinciden en que te estás apagando, la discusión termina antes de que te des cuenta de que empezó. Lo primero que perdí fue el olfato. Sucedió en silencio. El café sabía plano. El jabón se volvió textura sin sentido. Una mañana acerqué mi muñeca a la nariz el perfume que había usado por décadas, presionado contra mi piel, y no sentí nada. Me reí entonces. Congestión, alergias, un resfriado terco que pasaría. Ciro lo notó antes que yo. «No comentaste nada del asado», dijo una tarde observándome sobre la mesa. «Siempre lo haces». Estaba distraída, respondí. Sonrió con ternura. «Has estado distraída mucho últimamente». Violeta se unió sin levantar la vista de su plato. El estrés hace cosas raras al cuerpo, sobre todo después de todo lo que has cargado. Su preocupación venía envuelta en amabilidad, sin acusaciones, sin urgencia, solo observación cuidadosa como si me ayudaran a notar algo que se me había escapado. El cansancio siguió pronto. Dormía 8 horas y despertaba sintiéndome vacía como si el descanso ya no llegara a los lugares de antes. En las reuniones las palabras se me escapaban.
Nombres que había conocido por años se quedaban en la punta de la lengua antes de caer. Mamá dijo Ciro una noche bajando la voz como si compartiéramos algo íntimo. «Ya no tienes que hacerlo todo sola». «No lo estoy haciendo todo», dije. «Sí lo estás», insistió suavemente. «Siempre lo has hecho». El doctor estuvo de acuerdo con él. No con palabras exactamente, sino en el tono. Preguntó por mi agenda, mis niveles de estrés, mi edad. Dijo que era común. Dijo que 71 no era 60. Dijo que el duelo deja marcas que salen después. Sugirió descanso, suplementos, menos responsabilidad. Nada estaba lo suficientemente mal como para pelear. Violeta se sentó a mi lado en una cita, su mano ligera en mi brazo. «Ha estado corriendo con pura determinación por años», le dijo. «Eso dura solo un tiempo». El doctor asintió. «Tu familia tiene razón al estar atenta». Atenta. Esa palabra se quedó conmigo. En casa Ciro empezó a llamar todas las mañanas. Me recordaba comer, beber agua, tomar breaks. Revisaba mi calendario. Cancelaba reuniones que había olvidado que accedía a cancelar. Cuando protestaba se veía herido. «Solo trato de ayudar», decía. «Has hecho suficiente por todos nosotros». Violeta lo enmarcaba diferente. «Mereces paz», decía sentada frente a mí con las manos cruzadas. «No hay vergüenza en dar un paso atrás con gracia». Gracia. Paz. Descanso. Nunca dijeron que estaba fallando. Me dejaron decirlo a mí misma. Una tarde extravié una carpeta con fórmulas que había escrito a mano décadas antes. Cuando al fin la encontré en un cajón que nunca usaba, mis manos temblaron al sostenerla. El miedo vino rápido, entonces agudo y humillante. Llamé a Ciro. «Creo que algo anda mal», admití. «No puedo concentrarme como antes». Hubo una pausa en la línea. «No sorpresa. Alivio. Hemos estado preocupados por eso», dijo. «No quería presionarte». La voz de Violeta se unió a la suya, calmada y reconfortante. «No tienes que ser fuerte todo el tiempo, Adela». Me dejé creerles, porque creer se sentía más fácil que resistir. La duda se coló en silencio, llenando los espacios que la confianza había ocupado por años. Cada pequeño lapsus se volvía evidencia. Cada reassurance de ellos se volvía prueba de que necesitaba ayuda. Para cuando mencionaron los papeles no sonaba amenazante. Sonaba responsable, temporal. Una salvaguarda lo llamaron. Algo para proteger lo que había construido mientras me recuperaba. Me dije que eso era lo que hacían las familias. Intervienen. Apoyan. Cargan el peso cuando uno se cansa. Aún no entendía que el cansancio se puede fabricar y la preocupación se puede ensayar. Solo sabía que la mujer que había sido empezaba a sentirse como alguien que recordaba, no como alguien que aún era. Nuria había estado atendiendo nuestra mesa desde que nos sentamos. Hablaba poco, se movía rápido y nunca interrumpía más de lo necesario. La recordaba porque escuchaba cuando la gente hablaba, no como los meseros entrenados para escuchar, sino como las personas que realmente prestan atención. No noté que me observaba a mí. Noté que los observaba a ellos. La primera vez fue cuando me excusé para ir al baño esa misma noche. No le di importancia entonces. Solo lo recordé después cuando Nuria dijo: «No es la primera vez que lo veo». «¿Qué ves?», pregunté. Me lo contó ahora con la voz baja mientras caminaba a mi lado por el pasillo. «La forma en que cambia cuando no estás». Fruncí el ceño. «¿Cambia cómo?», dudó. «Más filoso, como si ya no tuviera que fingir». Me detuve. «¿Fingir qué?». «Que está preocupado por ti». Las palabras cayeron con cuidado como si supiera que podrían romper algo si las dejaba caer demasiado rápido. Nuria continuó. «Lo noté la semana pasada. Te levantaste para tomar una llamada. Esperó hasta que te fuiste. Luego se recostó y se rió. Se rió de que ella no oyó todo», dijo Nuria señalando hacia Violeta en el salón. «Pero yo sí», dijo. «Por fin se está frenando». Y luego dijo que ya era hora. Mi estómago se apretó. «Podrías estar equivocada».
Pensé lo mismo, dijo. Por eso no dije nada entonces. Llegamos a la habitación pequeña al final del pasillo. Nuria empujó la puerta. Luego se detuvo girándose hacia mí. Esta noche se sintió diferente. Diferente como no esperó, dijo Nuria. Normalmente hablan después de que te vas. Esta noche empezó antes de que siquiera salieras por la puerta. Negué con la cabeza despacio. La gente habla. Eso no significa... Dijo tu nombre. Interrumpió Nuria. Su voz vaciló por primera vez. No con cariño. Estudié su rostro. Era joven, pero no había nada descuidado en su expresión. El miedo estaba ahí, sí, pero bordeado de determinación. No debería ni estar contándote esto. Dijo, si mi gerente se entera me despide. Entonces no lo hagas, repliqué. No me debes nada. Negó con la cabeza. A mi mamá la pusieron en un asilo cuando tenía 68. Todos decían que era por su bien. Le decían que estaba confundida, que necesitaba ayuda. Para cuando se dio cuenta de lo que pasaba, ya no tenía acceso a su propio dinero. Tragué saliva. ¿Qué le pasó? Pasó el resto de su vida pidiendo permiso para ser ella misma. Dijo Nuria. Me prometí que nunca ignoraría esa mirada de nuevo. ¿Qué mirada la que tenías cuando te levantaste? Dijo en voz baja. Como si ya estuvieras pidiendo perdón por ocupar espacio. Sentí calor subir detrás de mis ojos inesperado e inoportuno. No me conoces. No aceptó. Pero conozco esa mirada. Se hizo a un lado y señaló el monitor pequeño en el escritorio. Cuando dejaste la mesa esta noche, revisé la cámara por costumbre. No pensé que vería algo nuevo. Hizo una pausa. Luego añadió. ¿Me equivoqué? Miré la pantalla aún oscura. Dijiste que oíste algo. Sí, dijo. Le dijo a ella que no lo apresurara, que ya estabas cuestionándote, que un empujoncito más lo haría. Mi voz salió delgada. Empujar que Nuria alcanzó el teclado, sus dedos flotando justo sobre las teclas. Tu confianza, dijo. Tu independencia. Todo lo que hace difícil quitarte las cosas. Miré de vuelta hacia el salón donde Ciro y Violeta terminaban sus bebidas inconscientes de la habitación en la que ahora estaba. Podrías irte, dije. No tienes que ser parte de esto. Me miró a los ojos. Tú tampoco. Su mano presionó el botón. La pantalla parpadeó y mi reflejo apareció levantándome de la mesa de espaldas a las personas en las que más confiaba. Nuria no miró el monitor. En cambio me observó a mí como si ya supiera lo que estabas a punto de perder. El sonido del seguro deslizándose en su lugar fue suave, pero cayó en mi pecho como un golpe. Me volví mientras Nuria retiraba su mano de la puerta. ¿Por qué hiciste eso? Porque el restaurante está cerrando, dijo manteniendo la voz baja. Y porque tu hijo podría regresar. No lo haría, dije automáticamente. Cree que ya me fui. Eso es lo que me preocupa, replicó. Regresó una vez antes. Mi pulso saltó. ¿Regresó por qué? No lo sabía entonces, dijo Nuria. Yo tampoco. Solo sabía que se veía enojado, no preocupado. Como si se hubiera dado cuenta de que algo no salió según el plan. Di un paso hacia la puerta. El espacio de repente se sintió más pequeño, más apretado. Ábrela. Nuria no se movió. Lo haré, te lo prometo. Solo no todavía. Nuria, dije forzando calma en mi voz. No te toca decidir cuándo puedo irme. Asintió. Lo sé. Por eso te estoy pidiendo que me des unos minutos. ¿Para qué? Para asegurarme de que lo que vino desaparezca. Dijo. Y para asegurarme de que no salgas sin saber. Presioné mi palma contra la puerta sintiendo la resistencia sólida debajo de mi mano. Mi corazón latía más rápido, más fuerte, cada latido resonando en mis oídos. Ahora era consciente de mi respiración superficial e irregular. Dijiste que el gerente ya se fue. Dije. Sí. Y nadie más está aquí. Solo el personal de cocina, replicó. Ellos no tienen acceso a las cámaras. Las cámaras
La palabra se enhebró a través de mis pensamientos apretando mientras avanzaba. Si esto es por algo que oíste, no lo es, interrumpió Nuria. Es por lo que grabé. Cerré los ojos brevemente estabilizándome. Cuando los abrí de nuevo me observaba de cerca como si rastreara cada cambio en mi equilibrio. «Te ves pálida», dijo. «Estoy bien», no discutió. En cambio, extendió la mano y colocó una silla detrás de mí. «Siéntate», dijo. «Por favor». La autoridad en su voz me sorprendió. Me senté. Nuria se agachó ligeramente para que estuviéramos al mismo nivel. «No trato de atraparte», dijo. «Trato de protegerte». «De mi propio hijo». Las palabras supieron amargas al salir de mi boca. No se inmutó. De lo que ya ha hecho. Mis manos temblaron en mi regazo. Enrosqué los dedos juntos deseando que se calmaran. Si esto es un malentendido. Esperaba que lo fuera, dijo. Por eso revisé el footage en lugar de llamar a Kim o hasta alguien. Quería equivocarme. Y te equivocaste, dudo. Solo por un momento. No. Un sonido vino del salón entonces. Una silla raspando suavemente contra el piso. Mi aliento se atoró. La cabeza de Nuria se giró hacia la puerta. Se levantó y escuchó con los hombros tensos. «¿Es él?», susurré. «No creo», dijo. «Aún están pagando la cuenta». El hecho de que lo supiera me inquietó más que el ruido. «Los has estado vigilando». «He estado prestando atención», corrigió. «Hay una diferencia». Me levanté de nuevo más despacio esta vez. La habitación se balanceó ligeramente y extendí la mano para estabilizarme contra la pared. Nuria lo notó inmediatamente. «Prométeme algo», dijo. «¿Qué?» «Si empiezas a sentirte débil, te sientas. No intentes ser fuerte». El eco de sus palabras anteriores volvió a mí más pesado ahora. «¿Realmente crees que podría desmayarme? Creo que lo que estás a punto de ver podría hacer eso», dijo. «Y no quiero que te lastimes encima de todo lo demás». Mi garganta se apretó. Todo lo demás. Miró la puerta una vez más luego de vuelta a mí. «La cerré porque necesito tiempo», dijo. «No permiso. Tiempo para mostrarte la verdad antes de que alguien decida que no deberías tenerla. Alguien como Ciro». No dijo su nombre de nuevo. No tenía que hacerlo. Nuria dio un paso hacia la habitación pequeña al final del pasillo y abrió la puerta gesticulando para que la siguiera. «Una vez que veas esto, puedes decidir qué pasa después», dijo. «No te detendré». Tomé un aliento y pasé a su lado, mi corazón acelerado, mi mente luchando por mantener el paso. Detrás de nosotras, la puerta permaneció cerrada. Nuria no tocó el teclado de inmediato. Se paró al lado del monitor pequeño, una mano apoyada en el escritorio, la otra flotando como si se estabilizara antes de una caída. «Necesitas ver con atención», dijo. «No lo que crees que pasó, lo que realmente pasó». «Estoy viendo», repliqué. Mi voz sonó más delgada de lo que pretendía. Presionó una tecla. La pantalla parpadeó. Luego se asentó en una vista granulosa desde arriba del salón. Nuestra mesa apareció desde lo alto, los ángulos equivocados, los rostros irreconocibles, en esa forma aplanada que tienen las cámaras de seguridad. Ahí estaba yo sentada rígida en mi silla, manos cruzadas en el regazo. Reconocí la postura inmediatamente. Era la forma en que me sentaba cuando trataba de no mostrar cansancio. «Esa eres tú», dijo Nuria suavemente. «Lo sé». Ciro estaba sentado frente a mí en la pantalla, inclinado hacia adelante, los codos cerca del borde de la mesa. Violeta estaba a su lado, inclinada lo justo para parecer atenta. Los tres parecíamos una familia representando civismo. Nuria se inclinó más cerca. «Mira el sello de tiempo». Los números en la esquina avanzaron. Me vi mirar mi celular, luego levantarme. En la pantalla mis movimientos se veían más lentos que en el recuerdo. «Ahí fue cuando dijiste que necesitabas aire», dijo Nuria. «Empujaste tu silla hacia atrás». Me vi sonreír a Ciro. Lo vi levantarse a medias
luego sentarse de nuevo cuando lo ahuyenté con la mano. Recordaba ese momento claramente. El breve destello de irritación que cruzó su rostro antes de disimularlo. Me volví hacia el borde del marco. Mi espalda se enderezó. Ajusté mi abrigo. «Ahí fue cuando saliste», dije. Sí. En la pantalla caminé fuera de vista. La silla en la que había estado sentada permaneció vacía un espacio quieto, donde debería haber estado. Por unos segundos nada pasó. Ciro alcanzó su copa. Violeta dijo algo que no pude oír. La imagen era silenciosa, pero la vi reír rápida y contenida. Nuria no miró la pantalla. Me observó a mí en cambio. Ciro se movió en su silla. Se recostó sus hombros aflojándose su postura, cambiando de una manera tan familiar que me revolvió el estómago. Era la forma en que se sentaba cuando ya no intentaba. «Ahí fue cuando cambió», dijo Nuria. En la pantalla Ciro miró hacia el pasillo por el que había caminado, luego hacia la barra, luego de vuelta a la mesa. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco. Mi aliento se atoró. Me incliné más cerca del monitor sin darme cuenta. «Paúsalo». Nuria dudó. «Aún no has visto. Paúsalo», dije de nuevo. Presionó la tecla. La imagen se congeló. La mano de Ciro estaba a medio camino fuera de su saco, dedos curvados alrededor de algo pequeño y transparente. «Eso dije despacio, no es su celular». Nuria asintió una vez. «No, reprodúcelo». El footage continuó. Ciro sacó un frasquito pequeño girándolo ligeramente como si verificara el contenido. Violeta se inclinó más cerca de él, su cuerpo angulándose lo justo para bloquear la vista del resto del salón. Sentí calor correr por mi pecho agudo y desorientador. «¿Qué es eso?». Nuria no respondió de inmediato. Dejó que la pantalla hablara. Ciro destapó el frasquito con facilidad practicada. Sus movimientos eran calmados, eficientes. No apresurados. No inciertos. «Esa es mi copa», dije. «Ese es mi vino». «Sí», replicó Nuria. En la pantalla Ciro inclinó la copa ligeramente. El líquido transparente desapareció en el rojo oscuro debajo. La agitó una vez casualmente, como si no hubiera hecho más que ajustar la posición de una servilleta. Violeta sonrió. Dijo algo que lo hizo reír. Un sonido escapó de mi garganta, antes de que pudiera detenerlo. Mis rodillas se aflojaron y la mano de Nuria estuvo de repente en mi codo estabilizándome. «Siéntate», dijo. «Por favor». Me hundí en la silla detrás de mí, mi cuerpo respondiendo antes de que mi mente pudiera alcanzarlo. La habitación se sentía distante, como si la viera y a través la misma lente granulosa que la pantalla. «Eso fue segundos después de que salieras», dijo Nuria. No esperó. El footage continuó. Ciro guardó el frasquito de vuelta en su saco. Levantó la copa, la estudió un momento, luego la colocó cuidadosamente frente a la silla vacía, donde había estado sentada. Mi silla. Mi lugar. La pantalla siguió reproduciendo indiferente al rugido de mi pulso en mis oídos. La verdad no se anunciaba. Simplemente existía innegable y completa. Nuria extendió la mano y movió el cursor atrás unos segundos. «Hay más», dijo en voz baja. Giró la pantalla ligeramente más cerca de mí. «Y necesitas ver qué pasó después». Nuria rebobinó el footage no porque necesitara verlo de nuevo, sino porque mi mente se negaba a aceptar que había sucedido en absoluto. «Dime que no es lo que creo», dije, mi voz áspera. «Dime que estoy malentendiendo». Nuria no lo suavizó. No ofreció consuelo que no pudiera probar. Solo dijo: «Mira sus manos». La pantalla mostró mi silla vacía de nuevo. Mostró la mirada de Ciro hacia la puerta. Mostró su bolsillo del saco abierto como un secreto. Lo crié, dije, más para mí que para ella. Conozco la forma en que miente. Esa no es la forma en que miente. Los dedos de Nuria flotaron sobre los controles. Por eso supe que necesitabas verlo. Porque si te lo contaba no me creerías. Aún no lo creo. Susurré incluso mientras mis ojos se pegaban a la pantalla. El footage reprodujo. La mano de Ciro salió sosteniendo el frasquito.
pequeño, transparente, limpio, del tipo de contenedor que había visto en laboratorios, no en restaurantes. No dije. La palabra se me cayó antes de que pudiera darle formas. Es algo más fuerte. Nuria se inclinó más cerca. Mira a Violeta. Violeta se movió en su asiento y anguló su cuerpo hacia Ciro, su hombro girando de manera practicada. No era afecto. Era cobertura. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Parecía una señal. En la pantalla Ciro destapó el frasquito. Mi garganta se apretó tan fuerte que apenas pude tragar. «Deténlo». Nuria pausó el video instantáneamente. «¿Quieres parar?» Mis manos temblaron en mi regazo. Las apreté hasta que mis uñas se clavaron en mi piel. No dije. «Reprodúcelo». El video continuó. Ciro inclinó mi copa de vino en movimiento tan gentil que podría haberse confundido con cuidado. El líquido transparente se deslizó sin salpicar. Un vertido suave único en el rojo nuqui oscuro. La primera gota desapareció como si nunca hubiera existido. Mi estómago dio un vuelco. La habitación se inclinó. Mi visión se estrechó no por la pantalla, sino por el repentino torrente de sangre en mis oídos. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi orgullo pudiera argumentar. La mano de Nuria atrapó mi hombro. Adela dijo firmemente: «Respira. Quédate conmigo». «Lo estoy», insistí, pero mis piernas ya no cooperaban. Se volvieron agua. Mis rodillas cedieron y me doblé de lado fuera de la silla. Nuria bajó conmigo, no dejando que mi cabeza golpeara el piso. Apoyó mi espalda contra su brazo, su voz cerca de mi oído. «No luches contra tu cuerpo», dijo. «Solo siéntate. Solo respira». Mi boca se abrió, pero no salió sonido. Lo único que podía oír era el latido en mi pecho y el zumbido tenue del monitor aún reproduciendo, arriba de nosotras. Pensé que me estaba volviendo vieja. Logré decir cada palabra raspando al salir. Pensé que estaba fallando. Nuria tragó con fuerza. «Lo sé». La miré, mis ojos ardiendo. «¿Cuánto tiempo?» Su rostro se tensó. «Esta noche es la primera vez que estoy segura. La semana pasada solo oí cosas. Esta noche lo vi». Me forcé a mirar de vuelta tras Túnez, a la pantalla. Ciro agitó la copa una vez, casual, casi perezoso. La deslizó de vuelta al lugar exacto donde había estado frente a mí, alineándola como si estuviera montando un escenario. Mi vino, mi silla, mi puesto en la mesa. Violeta rió su cabeza inclinándose ligeramente hacia atrás. La risa no era nerviosa. No era tensa. Parecía fácil. Presioné el talón de mi mano en mi boca para no hacer un sonido que no fuera digno. La humillación golpeó después caliente e inmediata. No porque una mesera me hubiera visto colapsar, sino porque mi propio hijo había vertido algo en mi bebida como si yo fuera un objeto a manejar. Nuria extendió la mano y pausó el video. «Lo siento», dijo. «Lo siento tanto». Negué con la cabeza el movimiento pequeño. «No te disculpes por él». Mi voz sonaba diferente ahora. No más débil, extrañamente clara, como si algo dentro de mí hubiera encajado en su lugar. Nuria me estudió con cuidado. «¿Quieres que llame a una ambulancia?» «No». «Policía». Aún no pensé. La idea surgió en mi mente como una mano fría en el hombro. Si me movía demasiado rápido, Ciro lo sabría. Si lo sabía, cambiaría todo. Nuria esperó dejando que el silencio se extendiera, dándome espacio para decidir quién iba a ser después. Levanté la mirada de vuelta al monitor. Ciro y Violeta aún estaban sentados en la mesa en la pantalla, aún sonriendo, aún seguros en su pequeña representación. La voz de Nuria fue apenas un susurro. «Hay más». Miré el marco pausado, la mano de Ciro descansando cerca de mi copa, como si perteneciera ahí. Mi garganta se apretó de nuevo. Más que eso, Nuria asintió una vez. «Me dijiste que te prometiera que no te desmayarías», dijo suavemente. Lo dije porque sabía que querrías oír el sonido. Extendió la mano hacia los controles. Antes de decidir nada añadió: «Necesitas oír lo que dijeron después de hacerlo». La mano de Nuria flotó sobre el teclado de nuevo.
Esta vez me miró antes de tocar nada. «Necesito advertirte», dijo. «Una vez que oigas esto, no hay forma de fingir más». «Ya pasé el fingir», repliqué. Mi voz me sorprendió. Sonaba estable. «Enciéndelo», presionó la tecla. Al principio solo hubo el zumbido bajo del restaurante. Platos tintineando. Una silla raspando. El ruido ordinario de una noche terminando. Luego la voz de Ciro vino a través del altavoz pequeño, más clara de lo que esperaba, calmada y divertida. Realmente cree que es solo la vejez. Las palabras cayeron más pesadas que el frasquito. Violeta rió suavemente. No nerviosa, no incierta. Era el sonido de alguien entretenida. «Claro que sí», dijo. «Le has estado diciendo eso por meses». Mis manos se cerraron en puños. Sentí a Nuria tensarse a mi lado esperando que reaccionara. No me moví. Ciro continuó su tono conversacional como si discutieran el clima o planes de viaje. Ha estado dudando de sí misma desde que no pudo identificar esa mezcla la primavera pasada. Una vez que pasa eso, el resto es fácil. La voz de Violeta bajó. «¿Estás seguro de que esta dosis no fue demasiado?», no dijo. «Está controlada. Solo lo suficiente para mantener los síntomas consistentes. Confusión, cansancio, pérdida de olfato. Todo encaja en la historia. La historia». Así llamaba a mi vida ahora. Nuria extendió la mano como para silenciarlo. Luego se detuvo. Me observó en cambio. «Un par de dosis más», dijo Ciro, «y no reconocerá nada por olor nunca más. Esa es la clave real. Una vez que se va, eso dejará de pelear». Violeta rió de nuevo más fuerte esta vez. «Firmará lo que sea que le pongas enfrente». Ahí estaba. La confirmación que ni siquiera intentaron esconder. Mi pecho se apretó, pero no como antes. Esto no era pánico. Era algo más frío, algo asentándose. «Últimamente se disculpa mucho», añadió Violeta. «¿Lo has notado?» Como si ya lo hubiera aceptado. Ciro exhaló complacido. La culpa funciona mejor que la fuerza. Nuria inhaló bruscamente. Me di cuenta de que ella tampoco había sabido todo hasta ahora. Había visto la acción. Aún no había oído la intención. En la pantalla Violeta se inclinó más cerca de Ciro. Su voz se suavizó. Y sin duda de nuevo él rió. «No lo hará. ¿A dónde iría? Toda su identidad está atada a esa empresa, a su nariz. Quítale eso y estará agradecida por la ayuda». Mi visión se nubló, pero me negué a apartar la mirada. Necesitaba oír cada palabra. Necesitaba saber exactamente quiénes eran cuando pensaban que me había ido. Violeta levantó su copa. «Por el timing», dijo ligeramente. Ciro chocó su copa contra la de ella. «Por la paciencia». Nuria extendió la mano y cortó el sonido. El silencio que siguió fue más pesado que el ruido. Me volví consciente de mi respiración de nuevo, lenta y deliberada, como si mi cuerpo se ajustara así a una nueva realidad. «Lo siento», dijo Nuria. «No sabía que hablarían así». «Tú no los hiciste», repliqué. «Solo escuchaste». Miré la imagen congelada en la pantalla. La mano de Ciro descansaba cerca de mi copa. La sonrisa de Violeta aún estaba media risa. Parecían relajados, seguros. «¿Han estado planeando esto?», dije. No era una pregunta. Era un reconocimiento. Nuria asintió. Lo suficiente para estar cómodos. Pensé en cada sugerencia gentil. Cada recordatorio de descansar. Cada conversación sobre dar un paso atrás, sobre proteger mi legado, sobre hacer lo sensato a mi edad. Nada había sido espontáneo. Todo había sido ensayado. Mis piernas se sintieron estables de nuevo. Mis manos dejaron de temblar. Nuria vio el cambio ocurrir. «¿Qué quieres hacer?». Miré mi celular en la mesa debajo del monitor. A la pantalla donde mi vida acababa de ser explicada por dos personas que creían que ya me estaba desvaneciendo. «Voy a dejar que crean que funcionó», dije. Sus ojos se abrieron ligeramente. «¿Quieres decir? Quiero decir que no los confronto», continué. «Aún no.
Nuria asintió despacio, la comprensión formándose en su expresión. «Entonces, necesitamos ser cuidadosas». «Sí», dije. «Lo hacemos». Me levanté probando mi peso y encontré que mi cuerpo me obedecía de nuevo. Lo que sea que me hubieran estado quitando, no era mi capacidad para pensar. Nuria se hizo a un lado dándome espacio. «Aún están allá afuera», dijo, terminando sus bebidas. «Bien», repliqué. «Déjalos disfrutar la representación». Di una última mirada a la pantalla congelada, luego extendí la mano y apagué el monitor yo misma. En el reflejo oscuro del vidrio, vi a una mujer que había sido subestimada, y por primera vez, esa noche supe exactamente cómo usar eso. Las piezas se arreglaron con una precisión que dolía. Me senté en el piso un momento después de que el sonido se cortara mi espalda contra el gabinete, mis palmas planas en mis rodillas. Nuria esperó sin hablar. Entendía instintivamente que esta era la parte donde el ruido paraba y el patrón aparecía. La pérdida del olfato, dije en voz baja. Empezó justo después de la primavera. Nuria asintió. Lo mencionaste antes. Primero el café, continué. Luego el jabón. Luego el aceite de rosas que he usado desde mis 30. Me dije que eran alergias. Nuria se inclinó hacia adelante. ¿Cuándo empezó tu hijo a empujar los papeles? No respondí de inmediato. No necesitaba. El recuerdo surgió solo. Ciro parado en mi cocina con una carpeta bajo el brazo. Violeta en la mesa, manos cruzadas. Sus voces cuidadosas, compasivas. «Es temporal», había dicho Ciro. «Solo por si algo pasa». Miré a Nuria. 3 semanas después de que le dije que no podía identificar una mezcla que yo misma había hecho. La mandíbula de Nuria se tensó. «Eso no es coincidencia». No dije. «Es un horario». Me levanté despacio y caminé por la habitación angosta, mis pensamientos moviéndose más rápido que mi cuerpo. El cansancio vino después. Luego los mareos, luego las citas. «Los doctores», dijo Nuria. «Los doctores». Ecoé. Todos diciendo lo mismo sin decirlo directamente. Estrés, edad, duelo. Nunca discutían conmigo. Estaban de acuerdo con mi hijo. Nuria exhaló. «¿Iba contigo?» Cada vez dije. Hacía las preguntas antes de que yo pudiera. Respondía cuando dudaba. Me detuve. No necesitaba que me diagnosticaran. Necesitaba que validaran la historia. Nuria miró el monitor oscuro. La historia de que te estabas apagando. La historia de que necesitaba ayuda, corregí. Y que la ayuda necesitaba autoridad. Recordaba el lenguaje ahora con claridad dolorosa. Salvaguarda, responsabilidad, protección. La forma en que Violeta lo enmarcaba como bondad y Ciro como deber. No me apresuraron, dije. Esperaron hasta que estuviera lo suficientemente cansada para estar de acuerdo. La voz de Nuria fue baja. Esperaron hasta que estabas disculpándote. Sí, la palabra salió más aguda de lo que pretendía. Esa era la señal. Me imaginé diciéndolo en voz alta por primera vez. Lo siento, no puedo seguir el ritmo como antes. Ciro había sentido como si lo hubiera esperado. Firmé permisos limitados, dije. Al principio. Acceso a cuentas, agendas, nada permanente. Nuria me miró a los ojos. ¿Y luego? Y luego las dosis continuaron, dije. También la presión. Me recosté contra el escritorio. La verdad presionaba de todos lados ahora, innegable y completa. Esto no era negligencia. No era impaciencia. No era miedo por mi salud. Era ingeniería, dije. Cada síntoma era alentado. Cada duda reforzada. Nuria cruzó los brazos sobre su pecho. Querían que dejaras de confiar en ti misma. Querían que yo voluntariamente lo entregara, dije. Que lo diera y les agradeciera por tomarlo. Un sonido vino del pasillo. Voces, risas. Reconocí el ritmo de Violeta incluso a través de la pared. Nuria se tensó. «Aún están ahí». Bien, dije. «Déjalos estar».
Saqué mi celular y abrí mi calendario, desplazándome por los meses pasados. Reuniones canceladas, citas agendadas por alguien más, documentos enviados cuando estaba exhausta. El timeline encajaba perfectamente. No me estaba debilitando, dije. Me estaban manejando. Nuria me observó con cuidado. ¿Estás bien? Consideré la pregunta honestamente. Mi pecho aún dolía. Mis manos aún recordaban temblar. Pero mi mente se sentía más aguda que en meses. Lo estoy ahora, dije. Asintió una vez. ¿Qué necesitas de mí? Tiempo, repliqué. Y silencio. Nuria no dudó. Tienes ambos. Me enderecé el abrigo y recogí mi celular. La mujer que vi reflejada en la pantalla oscura se veía más vieja que la que había entrado al restaurante antes. No por edad, sino por conocimiento. Creen que esto casi termina, dije. Creen que estoy cerca de aceptar. Los ojos de Nuria se entrecerraron. ¿Y vas a dejarlos creerlo? Sí, dije. Porque la gente comete errores cuando cree que ya ganó. Deslicé el celular de vuelta en mi bolso y tomé un aliento estabilizador. El plan no estaba completamente formado aún, pero su forma era clara. Lo que sea que creyeran que me estaban quitando, estaban a punto de aprender el costo de asumir consentimiento. Nuria alcanzó la puerta. ¿La abro?, dijo. Aún no repliqué. Dame un minuto más. Lo necesitaba para memorizar la claridad, anclarla, asegurarme de que no se escapara como ellos querían. Cuando al fin asentí, Nuria giró el seguro. Y salimos de vuelta a una noche que creía que ya me estaba desvaneciendo. Crié a Ciro sola después de que su padre muriera. Ese hecho siempre se sintió como prueba de fuerza para mí. Trabajaba, proveía, aparecía cuando podía, y cuando no me decía que el sacrificio significaba algo. Creía que los hijos entendían el esfuerzo, incluso cuando no veían la presencia. Ciro creció en salas de conferencias y cocinas iluminadas después de medianoche. Aprendió temprano a leer un salón hasta escuchar por ventaja. Estaba orgullosa de eso una vez. Le decía hecha a la gente que era observador. Me decía a mí misma que le enseñaba resiliencia. La primera vez que usó la culpa no la reconocí como arma. Siempre estabas ocupada, dijo una noche años atrás cuando la empresa aún era joven y cruda. Su tono no era enojado, era factual. Sé que hiciste lo mejor. Me disculpé sin pensar. Se sentía apropiado. Las madres se disculpan. Ese era el lenguaje que conocía. Después las disculpas vinieron más fáciles. Cuando me perdía una cena, suspiraba. Cuando posponía una visita de fin de semana, sonreía con tristeza. Cuando elegía el trabajo sobre el descanso, me recordaba que el tiempo no espera. Cada comentario caía suave, pero se acumulaban. En silencio me entrenaban. Para cuando Violeta entró en nuestras vidas, el terreno ya estaba preparado. ¿Lleva tanta culpa?, dijo Violeta una vez con ternura cuando pensó que no escuchaba. No tienes que empujar. Ella ofrecerá. Recordaba esa línea ahora con claridad dolorosa. Después de que mis síntomas empezaron, las conversaciones cambiaron. Ya no eran sobre el pasado. Eran sobre responsabilidad. Construiste algo increíble, me dijo Ciro una tarde sentado frente a mí en mi propia mesa. Sería irresponsable no protegerlo. ¿Protegerlo de qué?, pregunté. De la incertidumbre, dijo. Del caos. Violeta siguió fluidamente. Del estrés. De decisiones que te pesan cuando deberías estar descansando. No pedían control. Lo enmarcaban como alivio. Recordaba la forma en que Ciro me entregaba documentos, no todos a la vez, nunca en pila. Una página, una firma, una conversación a la vez. Esto no cambia nada, decía. Solo nos da la habilidad de ayudar. Y cada vez que dudaba lo traía de vuelta a mí. No quiero que sientas que tienes que demostrar algo, decía. Ya has dado suficiente. Dado suficiente. La frase ecoaba ahora como una acusación. Me senté en el escritorio de Nuria, el peso de esa realización presionando mi pecho.
Sabía exactamente qué parte de mí presionar, dije en voz baja. La parte que aún quería ser perdonada. Nuria escuchó sin interrumpir. Pensé que lo protegía, continué, siendo comprensiva, no echándole en cara su infancia. Mi voz se apretó. Le enseñé que el amor significaba acceso. La mandíbula de Nuria se endureció y lo tomó literal. Sí, la palabra se sintió final. La sangre no me hizo segura. Me hizo predecible. Pensé en la forma en que Ciro me había mirado a través de la mesa esa noche. Preocupado, paciente, ya preparando el siguiente paso. No solo se aprovechaba de mi cuerpo, dije, se aprovechaba de mi historia. Nuria se acercó más. Tú no causaste esto. No lo detuve, repliqué. Y eso importa. La habitación estaba quieta de nuevo, pero se sentía diferente ahora. No pesada, enfocada. No puedo deshacer el pasado, dije, pero puedo decidir qué pasa después. Nuria me miró a los ojos. ¿Estás pensando claro? Sí, dije. Más claro que en meses. Me levanté y enderecé mi abrigo. La mujer que se había disculpado por existir esa noche ya no estaba. En su lugar había alguien que entendía exactamente cómo la habían acorralado. Creen que estoy casi terminada, dije. Que estoy lo suficientemente cansada para entregarles todo. Nuria asintió. ¿Y vas a dejarlos? Por ahora, dije. Porque han confundido mi amor con debilidad. Alcancé la puerta estable en mis pies esta vez. El miedo aún estaba ahí, pero ya no controlaba la forma de mis pensamientos. Podía pensar con suficiente claridad, y eso era lo único que nunca habían planeado. Nuria cerró la puerta detrás de nosotras de nuevo esta vez, sin seguro. Su rostro había perdido color. Cualquier determinación que la había llevado a través de los últimos minutos ahora estaba bordeada de miedo. Hay algo más, dijo. Debí decírtelo antes. No me senté esta vez. Me quedé de pie una mano, descansando contra el escritorio para mantener el equilibrio estable. Dímelo ahora. Asintió. Revisé la etiqueta en el frasquito después de que dejaran la mesa. La acerqué. No era la misma que la vez pasada. Mi pecho se apretó. ¿Cómo sabes eso? Mi primo trabaja en un laboratorio, dijo. Tomé una foto de la pantalla y se la mandé. No le dije de dónde venía. Solo pregunté qué hacía. Y Nuria tragó. Dijo que es un bloqueador de receptores, temporal en exposición baja. Pero dosis repetidas pueden hacer el efecto permanente. La palabra se atascó en mi garganta. Permanente. Sí. No apartó la mirada, especialmente si la dosis aumenta. Pensé en la forma en que Ciro había inclinado mi copa. La facilidad. La confianza. No se veía como un hombre experimentando. Se veía como un hombre siguiendo un plan. ¿Cuánto más fuerte?, pregunté. Nuria negó con la cabeza. No sé medidas exactas, pero mi primo dijo que la concentración parecía más alta que algo que usaría solo para causar confusión. ¿Para causar qué, entonces? Para asegurarte de que no regrese, dijo en voz baja. Presioné mis labios juntos respirando, a través del surgimiento de calor detrás de mis ojos. Mi sentido del olfato no era un pasatiempo. Era la base de todo lo que había construido. Era cómo conocía el mundo. Cómo confiaba en mí misma. Estaban listos para terminarlo, dije. Nuria asintió. Esta noche era diferente. No bromeaban tanto antes de que salieras. Él se veía impaciente. Recordé a Violeta preguntando si la dosis era demasiado. Recordé la voz de Ciro, calmada y segura. Controlada. ¿Creen que estoy cerca de ceder?, dije. ¿Creen que firmaré? Sí. Y si no, Nuria dudó. Entonces ajustarán. La palabra cayó con claridad brutal. Ajustar, aumentar, escalar. Caminé al lavabo pequeño y abrí el grifo, dejando que el agua fría corriera sobre mis manos. La sensación me ancló. Me recordó que mi cuerpo aún era mío. ¿Cuánto tiempo tengo?, pregunté. Nuria se recostó contra la pared,
No creo que tengas semanas. Creo que tienes días. Me volví hacia ella. Si voy a casa esta noche y actúo normal, lo notarán. Dijo inmediatamente. Están vigilando por dudas, por resistencia. ¿Y si los confronto? Lo negarán todo, replicó Nuria. Y luego se pondrán más listos. Sequí mis manos despacio. La urgencia agudizó mis pensamientos quitando cualquier cosa innecesaria. No había espacio para negación o demora. Esperan que me debilite, dije. Que me retire. Nuria me miró a los ojos. Sí. Entonces no lo haré, dije. No abiertamente. La comprensión amaneció en su rostro. Vas a inclinarte hacia eso. Voy a darles lo que esperan ver. Dije, confusión, miedo, declive. Nuria se enderezó. Eso es peligroso. También lo es no hacer nada. Saqué mi celular y desplacé hasta el nombre de Ciro. Mi pulgar flotó sobre la pantalla. Quieren que desaparezca en silencio, dije. Que esté agradecida. Dependiente. Nuria me observó con cuidado. ¿Y qué quieres tú? Exhalé despacio. Quiero que crean que están ganando. Me bajé a la silla deliberadamente esta vez, dejando que mis hombros se hundieran lo justo para vender la imagen. Practiqué la forma de mi voz en mi cabeza. Las pausas, la incertidumbre, la expresión de Nuria. Cambió de miedo a enfoque. Si haces esto, tenemos que ser precisas. Lo sé, dije. He pasado mi vida midiendo cosas así. La miré. Necesito que recuerdes todo lo que viste, todo lo que oíste. Asintió. No olvidaré. Necesito que te quedes callada, continué. Y si alguien pregunta, no notaste nada inusual. Su mandíbula se tensó. Eso no será fácil. No acepté, pero importará. Me levanté de nuevo más estable ahora la decisión, asentándose en su lugar. El peligro tenía un deadline, y también mi respuesta. Nuria se hizo a un lado para dejarme pasar. «Ten cuidado», dijo. «Lo tendré», repliqué. El cuidado es cómo llegaron tan lejos. Abrí la puerta y caminé de vuelta hacia el salón, ya moldeando la representación que esperaban. Esta noche me habían dado más que una advertencia. Me habían dado timing. Regresé a la mesa más despacio que antes. No porque tuviera que, sino porque quería que lo vieran. Mi mano rozó el respaldo de una silla como si necesitara el apoyo. Dejé que mi respiración viniera irregular lo justo para invitar preocupación. Ciro se puso de pie inmediatamente. Mamá dijo su voz cayendo en ese registro cuidadoso que usaba cuando quería sonar estable. «¿Estás bien?» «Creo que me excedí», repliqué. No lo miré a los ojos de inmediato. Dejé que la duda se quedara entre nosotros. Me siento rara. Violeta se acercó más, su mano flotando cerca de mi codo sin tocar. «Debiste decir algo antes. No quería armar un escándalo», dije. Las palabras supieron familiares. Siempre funcionaban. Ciro asintió satisfecho. «Eso es exactamente lo que nos ha preocupado». Me senté. No alcancé el vino. Lo notó. Su mirada se desvió a la copa luego de Vuelta y mí. «Tal vez es hora de dejar de presionarte», dijo Violeta con ternura. «No necesitas seguir demostrando que puedes con todo». Dejé que mis hombros se hundieran. «Estoy cansada», admití. Era verdad, solo no como pensaban. «No creo que pueda seguir así». El alivio de Ciro fue casi inmediato. Lo disimuló rápido, pero lo vi. «Podemos hablar mañana», dijo, «sobre los siguientes pasos». «Mañana se siente lejos», repliqué. «¿Podemos hablar antes?» Sus cejas se alzaron. «Claro». Sobre los papeles añadí. «El resto». Violeta lo miró luego a mí. «¿Estás segura?» Asentí. No quiero alargar esto. Ese fue el momento en que lo vi claramente. El cambio. La forma en que mi rendición los estabilizó, más que cualquier reassurance. Cuando me levanté para irme, Ciro ofreció su brazo. Lo tomé esta vez. Dejé que pensara que era necesario. En casa no dormí. Me senté en mi escritorio
y abrí cada carpeta que había evitado por meses. Emails, calendarios, documentos. Tomé fotos de todo lo que importaba. Hice copias y las guardé donde nadie más que yo pudiera alcanzarlas. Luego desplacé por mis contactos y toqué un nombre, en el que había confiado por décadas. Marcos Bello respondió al segundo timbre. Adela dijo: «Es tarde». «Lo sé», repliqué. «Necesito que escuches con atención y no interrumpas». Lo hizo. Le conté lo que había visto, lo que había oído, lo que creía que pasaba. Cuando terminé, el silencio en la línea se extendió lo suficiente para que contara mi respiración. «¿Esto es serio?», dijo al fin. «Y peligroso. Sí. ¿Y estás segura de que quieres proceder así?» «Lo estoy», dije. «Necesito todo listo, pero nada visible». «Aún no». Marcos exhaló despacio. «Entonces nos movemos en silencio. Y con precisión». «Bien», dije, «porque creen que estoy terminada». Terminé la llamada y me recosté en la silla. Mi reflejo me miró de vuelta desde la pantalla oscura de mi celular. Practiqué la mirada cansada de nuevo. Luego la dejé caer. Para la mañana Ciro creería que estaba cerca de la meta. Y yo estaría exactamente donde esperaba que estuviera. La junta de la junta estaba programada para el viernes por la mañana, y Ciro insistió en llevarme él mismo. «No deberías manejar en el tráfico», dijo ya sosteniendo mi abrigo. «No cuando te has sentido así». Dejé que mi mano se demorara en el marco de la puerta como si necesitara el apoyo. «No quiero retrasar a ti sacar a nadie». «No lo harás», replicó rápido. «Solo necesitas estar cómoda». Cómoda significaba maleable. Lo sabía ahora. En el carro llenó el silencio con reassurances. «Una vez que esto termine, por fin podrás descansar. No más presión, no más decisiones», asentí mirando por la ventana. Violeta se giró en su asiento para mirarme su expresión suave. «Has cargado tanto», dijo. «Estamos orgullosos de ti por saber cuándo soltar». Bajé los ojos. La representación venía fácil ahora. En el edificio Ciro me guió por el codo a través del lobby. Su agarre era firme, pero cuidadoso, como si manejara algo frágil. La gente nos miró, luego apartó la vista. Oí la palabra «valiente» murmurada al pasar. La sala de conferencias ya estaba llena. Hombres en trajes oscuros. Rostros familiares con los que había trabajado por años. Se levantaron cuando entré, un reflejo de respeto que nadie cuestionó. Ciro tomó el asiento al lado del mío. Violeta se sentó justo detrás de él. Los documentos estaban dispuestos pulcramente frente a mí, un bolígrafo colocado exactamente donde caería mi mano. «¿Estás lista?», preguntó Ciro en voz baja. «Creo que sí», repliqué. Dejé que mis dedos temblaran al rozar el papel. El presidente carraspeó. «Apreciamos que estés aquí, Adela». «No me lo perdería», dije. Mi voz vaciló lo justo para sonar sincera. Ciro se inclinó más cerca. «Solo firma donde discutimos», susurró. «Luego está hecho». Tomé el bolígrafo. La habitación contuvo el aliento. Podía sentir su expectativa presionando la asunción colectiva de que este era el fin natural de una larga carrera. Me detuve. La mandíbula de Ciro se tensó. «¿Mamá? ¿Hay algo que necesito hacer primero?», dije levantando la cabeza. Una onda de irritación se movió por la habitación. La sonrisa de Violeta falló por medio segundo. «Esto tomará solo un momento», continué. «Es una formalidad que mi padre insistió». «¿Y su padre antes?», Ciro frunció el ceño. «Este no es el momento». «Lo es», dije con ternura. «Siempre lo fue». Alcancé abajo y coloqué un pequeño control remoto en la mesa. Marcos Bello se levantó de su asiento cerca de la pared, su presencia repentina e inconfundible. «¿Qué es esto?», preguntó uno de los ejecutivos. Ciro rió ligeramente. «Está confundida. Deberíamos...». Presioné el botón. La propia voz de Ciro llenó la habitación calmada y divertida. «Realmente cree que es solo la vejez». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie habló.
El sonido de su risa ecoó contra las paredes, atrapado ahora donde no podía explicarse. El rostro de Violeta se drenó de color. Ciro empujó su silla hacia atrás, levantándose abruptamente. «Esto está fuera de contexto», dijo. «Ha estado enferma». Permanecí sentada. Mis manos estaban estables. Marcos habló entonces, su voz clara. «La grabación es una de varias. También hay footage de video y confirmación de laboratorio. Sillas rasparon mientras la gente se movía. El presidente se levantó. «Esta reunión está aplazada». No, dije calmadamente. «Esta reunión recién empieza». Miré a Ciro a través de la mesa. La confianza que había usado toda la mañana se había ido. En su lugar había algo crudo y un familiar. La fitesía en la habitación ya había decidido a quién creer. La grabación continuó reproduciendo. No fuerte, no dramáticamente, sino lo suficientemente clara para que nadie pudiera fingir no haberla oído. La voz de Ciro llenó la habitación de nuevo. Calmada, confiada, metódica. Hablaba de timing, de dosis, de cuánto tomaría antes de que dejara de resistir. Uno de los ejecutivos alcanzó el remoto, luego se detuvo. Otro se levantó y se alejó de la mesa como si la distancia pudiera deshacer lo que se decía. «Esto es fabricado», insistió Ciro. Su voz subió perdiendo el control medido en el que había confiado por años. «Está confundida. Ha estado confundida por meses». Marcos dio un paso adelante. «El análisis de laboratorio confirma la sustancia vista en el footage. Los sellos de tiempo alinean con registros médicos documentando el inicio de síntomas. También hay fotografías de frasquitos idénticos recuperados de la posesión del señor Zárate». La silla de Violeta raspó bruscamente al levantarse. «No pueden probar intención». La miré entonces. Realmente la miré. «Te reíste», dije. La intención no se pone más clara que eso. El rostro del presidente se había rigidizado. «Esta empresa no será parte de comportamiento criminal», dijo. «Cualquier acuerdo predicated en consentimiento obtenido bajo coerción es nulo». Ciro se volvió hacia él, desesperación tiñendo su tono. «No pueden solo...». «Sí podemos», replicó el presidente. «Y lo haremos». Alcancé adelante y deslicé un solo documento a través de la mesa. Mi firma ya estaba en él. También la de Marcos. Efectivo, inmediatamente dije. Mi voz estable, todas las autorizaciones otorgadas bajo autoridad temporal o condicional son revocadas. Ciro miró la página. «No entiendes lo que estás haciendo». «Entiendo exactamente lo que estoy haciendo», repliqué. Por primera vez en meses. Otro ejecutivo habló en voz baja. «Todos los contratos ejecutados bajo tu dirección están suspendidos pendiente investigación». La mano de Violeta fue al brazo de Ciro. Él la sacudió. «No puedes quitármelo», dijo volviéndose hacia mí. «Prometiste». «Nunca te prometí control», dije. «Tú lo tomaste». La habitación había cambiado. Donde había impaciencia antes, ahora había distancia. Donde había confianza había cálculo. La gente empezó a recoger sus papeles, sus expresiones cuidadosas, sus lealtades ya reacomodándose. «Esta reunión terminó», dijo el presidente de nuevo. «Seguridad escoltará al señor Zárate afuera». Ciro rió una vez agudo y hueco. «¿La eligen a ella sobre mí?». Nadie le respondió. 2 oficiales uniformados entraron a la habitación convocados en silencio, mientras la grabación reproducía. No se apresuraron. No necesitaban. Violeta retrocedió mientras se acercaban, su rostro pálido. No me miró de nuevo. Ciro se demoró, sus ojos buscando en los míos algo que aún pudiera usar. Culpa. Historia. Amor. No encontró nada. Mientras lo llevaban, la puerta se cerró suavemente detrás de ellos. El sonido fue final de una manera que el seguro en el restaurante nunca había sido. Permanecí sentada mientras la habitación se vaciaba, mis manos cruzadas frente a mí. Marcos se inclinó más cerca. «¿Estás bien?». «Sí», dije. Y por primera vez no era un acto.
El poder no me había dejado porque me había vuelto débil. Solo había estado esperando a que lo tomara de vuelta. Los oficiales no pusieron esposas a Ciro en la sala de conferencias. No necesitaban. Para cuando lo escoltaron al pasillo, el daño ya se había extendido más allá de lo que el metal pudiera contener. Las noticias se mueven más rápido que la dignidad nunca pudo. Para cuando alcancé mi carro, mi celular vibraba con mensajes que no abrí. Marcos caminó a mi lado, su expresión controlada, sus pasos medidos. La Junta ha votado, dijo en voz baja. Remoción unánime. Efectiva inmediatamente. Asentí. Bien. También han emitido un comunicado público, continuó. Distanciando la empresa de todas las acciones tomadas bajo la autoridad de tu hijo. Lo harán, dije. El silencio parecería endorsement. Marcos dudó. ¿Hay más? Me detuve. Dilo. Una orden de arresto fue emitida mientras aún estábamos en el edificio, dijo. Posesión de sustancia controlada. Intento de daño. Conspiración. Las palabras sonaban clínicas, despojadas de emoción. No describían al niño que una vez cargué en la cadera o al hombre que había sonreído a través de una mesa de cena horas antes. Violeta, pregunté. Se fue antes de que los oficiales la alcanzaran, replicó Marcos. Su abogado nos contactó en la hora. Está cooperando. Cerré los ojos brevemente. Cooperación no era remordimiento. Era supervivencia. Para esa tarde la industria ya había decidido lo que necesitaba saber. Invitaciones rescindidas. Cuentas congeladas no por los tribunales, sino por socios que no querían sus nombres asociados al escándalo. Gente que había lavado la visión de Ciro semanas antes, ahora reclamaba que siempre habían tenido reservas. La vergüenza solo perdura donde queda protección. Una vez que desaparece, también la lealtad. Marcos llamó de nuevo esa noche. Blackridge se retiró, dijo. También 2 firmas más. Citan preocupaciones de cumplimiento. Claro que sí. También preguntaron si estarías dispuesta a dirigirse a la Junta de nuevo. Para reassuring a los stakeholders. Lo consideré. No esta noche. ¿Mañana entonces? Sí, dije. En mis términos. Cuando colgué la casa estaba quieta. No la quietud pesada de antes, cuando la duda llenaba cada rincón, sino una limpia. Honesta. Ciro llamó una vez. El número era desconocido. Lo dejé sonar hasta que paró. No lo bloqueé. No lo guardé. No hice nada. No había satisfacción en ver las consecuencias desplegarse. No placer en la velocidad con que el mundo le dio la espalda. Solo certeza. La pelea terminó porque no quedaba nadie fingiendo que no era necesaria. Por primera vez en meses, dormí sin prepararme para la siguiente conversación. Y cuando llegó la mañana no quedaba nada que defender, solo decisiones que tomar. La llamada vino justo después del atardecer. Estaba parada en el mostrador de la cocina clasificando una pila de documentos que Marcos había entregado esa tarde. Nada urgente. Nada que requiriera atención inmediata. Mi celular vibró una vez contra la madera, una vibración corta que se sintió más pesada de lo que debería. El número era desconocido. Sabía quién era de todos modos. Lo dejé sonar. El sonido cortó la habitación en intervalos estables, paciente e insistente. Imaginé a Ciro al otro lado pesando sus palabras, decidiendo qué versión de sí mismo aún podría funcionar. El hijo arrepentido, el indignado, el hombre asustado al fin dándose cuenta de que el suelo debajo de él se había hundido. El celular paró. Pasóis un minuto. Luego otra vibración. Esta vez un mensaje apareció en la pantalla. Mamá, por favor. Necesito hablar contigo. La palabra por favor se quedó ahí, como una herramienta que había usado demasiado. Lo leí una vez, luego puse el celular boca abajo y volví a mis papeles. Marcos llamó unos minutos después. ¿Te intentó? Sí. No tienes que... Lo sé, dije. No lo haré. Hubo una pausa. ¿Estás bien? Consideré la pregunta con cuidado. Mi pecho se sentía calmado, mis pensamientos ordenados.
No había temblor en mis manos. Lo estoy, dije. Más de lo que esperaba. Después de colgar llevé mi taza a la mesa y me senté. La casa se sentía asentada, no vaciada. La quietud ya no llevaba acusación o duda. Simplemente existía. El celular vibró de nuevo. No mensaje esta vez. Solo la llamada. No contesté. No sentí ira subiendo o duelo demandando liberación. Esas emociones ya habían hecho su trabajo. Lo que quedaba era certeza. Clara, inquebrantable y firme. Había pasado meses explicándome a gente que se beneficiaba de mi confusión. Me había disculpado por cosas que no eran fallas. Había confundido endurance con obligación. Esa temporada había terminado. La llamada paró. El celular se quedó quieto. Después Nuria mandó un texto para chequear. «Estoy pensando en ti. Estoy aquí si necesitas algo». Respondí con un simple «gracias». Era suficiente. Apagué el celular y lo puse en un cajón. No para esconderme de él, sino para elegir qué merecía mi atención después. El final no llegó con voces altas o declaraciones finales. Vino en silencio, moldeado por una decisión que no necesitaba anunciar. No lo perdoné. No lo confronté. No me expliqué de nuevo. Simplemente cerré la puerta que ya no podía abrir. El aviso salió antes del mediodía. Marcos lo leyó en voz alta una vez. Luego me miró. «Esto será público. Permanente. Ese es el punto», dije. El consentimiento solo importa cuando no se puede asumir. El comunicado era corto. Preciso. Toda autorización, delegación y autoridad temporal otorgada bajo mi nombre era revocada en pleno. Efectiva inmediatamente. Sin excepciones. Sin período de transición. Sin espacio para interpretación. Para la tarde las llamadas empezaron. Miembros de la Junta preguntaron si estaba segura. Socios preguntaron si había flexibilidad. Asesores sugirieron lenguaje más suave. No respondí ninguna yo misma. Marcos manejó las respuestas con una sola línea que había aprobado de antemano. Todas las decisiones ahora requieren mi consentimiento directo. Era remarcable cómo la certeza regresaba una vez que el acceso era removido. El nombre de Ciro nunca surgió. No necesitaba. Su ausencia hablaba más fuerte que cualquier explicación. La empresa reanudó su trabajo sin él, más quieta y limpia que antes. Lo que había construido nunca dependió de su presencia. Solo de mi permiso. Esa tarde Nuria pasó por la oficina. Se paró incómoda cerca de la puerta, insegura de si pertenecía ahí, ahora que el secreto había sido arrastrado a la luz del día. «No tenías que venir», dije con ternura. «Quería», replicó, «para ver si estabas bien». «Lo estoy», dije, «porque no apartaste la vista». Asintió, ojos bajos. «Solo hice lo que pensé que era correcto». «Eso es más raro de lo que la gente cree», dije. Deslicé una carpeta a través del escritorio hacia ella. «Te ofrezco un aprendizaje. Pagado, estructurado. En tus términos». Su aliento se atoró. «No sé qué decir». Di sí o no, repliqué. «Así funciona esto». Sonrió entonces, pequeña y aturdida. «Sí». Cuando se fue, cerré la puerta y me senté sola un momento, dejando que la quietud se asentara. No la quietud de la pérdida, sino la quietud de la propiedad. No tomé venganza destruyendo nada. La tomé decidiendo clara y públicamente quién ya no tenía acceso a mí, mi trabajo o mi nombre. Si esta historia te resonó, si alguna vez te han esperado, que te apagues en silencio. Dale like, suscríbete para más historias como esta. Y dime en los comentarios qué hubieras hecho en mi lugar. No desaparecí. Los hice explicarse en voz alta. Y luego elegí quién se quedaba.